En un nuevo programa de Todas las Voces para Radio Pulitzer, pero en una emisión especial porque realmente estamos contentos de tener la visita de una figura, yo creo que conocido por todos, hasta los perros, ¿no es cierto, Antonio? Alguien que está batallando hace mucho tiempo con el folclore, alguien que también ha participado musicalmente con otras corrientes musicales que lo han llevado a recorrer escenarios mucho más allá de lo que es la Argentina. Para nosotros es realmente un orgullo y desde ya te damos la bienvenida a este programa de Todas las Voces. Con nosotros Antonio Tarragorros. Antonio, ¿cómo te va? Bueno, muy conmovido todavía porque estuvimos viendo ese acto maravilloso en la escuela ahí donde los caballos eran de verdad. De verdad. En persona, decía mi hija cuando eran chicos, vi un tigre en persona. ¿Viste cuando le llamó el solar? Así que fue muy lindo. Además las caritas, nosotros cuando qué sé yo, nos toca hacer música, tocar para los chicos, es como tocar para el horizonte, para lo que viene, y eso te pone en un lugar de gran responsabilidad y de casi de ensueño, ¿viste? De que yo le decía a los maestros hoy que para todos los músicos, para los artistas, pues el sueño de nosotros es ser maestros, en realidad, ¿no? Es el riesgo que corremos, a veces nos transformamos en explicators en los shows, ¿no? Porque queremos explicar todas las canciones y qué sé yo. Y eso, explicar las canciones es casi hasta un crimen, porque uno no debe explicar las canciones. Porque si uno explica una canción, explica su propia historia, es un acto muy egoísta. Entonces lo mejor es, decía Yupanqui, decía Borges, que lo mejor es que lo mejor que te puede pasar es que la canción deje de ser tuya lo más pronto posible y que sea de todos. O sea, que cada sea uno que la pueblo. escuche, claro que sea. Realmente cuando le incorporó el pueblo, ¿no es cierto? Es cuando ya deja de ser del autor. Es claro. Y es de la historia del pueblo. Y es cuando se dice el pueblo, se dice de cada uno. La idea de pueblo es la diversidad, no es esa cosa toda masificada, que no es así. Es claro, ¿sí? Nosotros tenemos clarito lo que es el pueblo, ¿no? Eso significa la gran diversidad, que todos sean distintos. Además vos que sos un hombre de la genética. O sea, el hombre y cualquier ser vivo, pero el hombre, que es más fácil, que nosotros le conocemos más la cara, ¿no es cierto? Podemos ser hasta hijos de la misma mamá, del mismo padre, y somos distintos. Somos absolutamente distintos. Esa es la diversidad. Esa es la diversidad, maravillosa. Y el hombre es como que se pasa la vida tratando de ser igual al otro, ¿no es cierto? Cuando la diversidad es una cosa natural. Y bueno, en la cultura, en el arte, la diversidad es imprescindible porque uno solo demuestra o se demuestra que puede amar cuando uno ama a uno que es diferente, porque si no, una cosa que no tiene gollete. Así que vos cuando ves todas esas caritas y de qué manera le está llegando lo que vos estás diciendo, ellos te están devolviendo una cosa, y lo que te devuelve un gurí o te devuelve un maestro en un acto en la escuela es una cosa totalmente distinta que en un espectáculo, que en un show. Además uno también está más descarnado, porque viste, yo estaba solo con el acordeón, sin micrófono, con la guitarra, entonces el oído de los demás, vos tenés la sensación de que es más ávido, o sea que tiene más ganas de escucharte, vos tenés más ganas de conmoverte con ellos. Yo te lo agradezco porque fue un momento precioso. Queremos un poco también para aquellos que nos están escuchando y que bueno, venimos de un acto de la escuela número 11 de Tres Sargentos, al cual hemos tratado de llegar con algunas banderas de bonaerenses. Y bueno, conjuntamente en esta escuela también participaron la Casa del Niño y Escuela número 13, donde bueno, recibieron ellas estas gloriosas banderas, también un retrato del general San Martín conmemorando la fecha. Y realmente lo que yo te decía tras micrófono, yo creo que es decir, todos nosotros, pero sobre todo los chicos, van a tener guardado en su retina el recuerdo de haber tenido un artista de tu talla compartiendo con ellos un momento de mucha alegría. Y yo realmente, te soy franco, hasta creo que se me asomaron las lágrimas cuando vos con tu verdulera y la polquita, ellos te siguieron en ese trencito que se levantó por Vareda. Eso realmente a mí personalmente me llegó mucho. Sí, a mí también. Y la otra es
mucha gente, bueno, por ahí tenemos la posibilidad de concurrir a centros donde hay espectáculos, bueno, porque hay una movilidad, porque hay una disponibilidad, porque hay un peso, ¿no es cierto? Sí, 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 Pero sí. bueno, muchas caritas quizás a lo mejor tuvieron la oportunidad de verte ahí, quizás a lo mejor de otra forma no lo pudieron haber tenido. Y yo creo que eso realmente nos llena realmente de orgullo, tenerte acá. Algo que yo en alguna oportunidad, muchas veces siguiendo un poco, sobre todo tus palabras en las revistas, enchamigación, ¿qué es? Bueno, enchamigación es, chamigo quiere decir mi amigo, pero che, por ejemplo, che cordiona es mi acordeón, che caballú mi caballo, en guaraní, ¿no? Pero chamigo es algo más que mi amigo. Es un vínculo, casi un parentesco, un compromiso de sangre y de por vida con un semejante. Y entonces enchamigación es digamos, una palabra inventada que en realidad que quiere decir eso, vínculo, vincularse, sentirse cerca, comunicarse desde el corazón, desde lo trascendente, como dice Genaro González Bedoya, dice cuando uno se mete en el río, una cosa es estar en el río y otra cosa es estar con el río. Es decir, cuando vos te pones al río, te pones en el río con el corazón ardiente, sos transparente, porque es la única manera de conectarte con el río. Entonces el río te pasa por el pecho, por los recuerdos, por la eternidad. Fíjate que los ríos en todas las religiones hay un río sagrado, o sea, hay ese tipo de vínculo. Y bueno, enchamigación es eso, es una propuesta que a mí siempre me gustó eso, o sea, la comunicación. Es tan difícil explicar porque... Pero por ejemplo, hablando en cuanto a yo te lo escuché a vos decir en cuanto cuando vos presentabas un espectáculo musical, se da cuando se apagan las luces y empieza ese momento mágico de un espectáculo, vos frente al público, donde hiciste esa comunicación, ese feedback, esa sí, retroalimentación. Sí, bueno, eso pasa... ahí entra el término. Claro, es cuando se apagan las luces por ahí y se emprenden las otras luces. Las otras luces. Claro, las luces donde del corazón, la luminosidad que tiene el hombre. Y cuando el hombre viene a ver un espectáculo, pone lo mejor de sí, o sea, te abre el corazón, abre sus recuerdos, cuando el hombre está con sus valores a flor de piel, o sea, con sus emociones, con sus sentimientos, que a nosotros también nos pasa. Es decir, yo puedo hacer cosas hasta físicamente que desde el pensamiento yo no podría hacer, pero como estoy desde el sentimiento, pues puedo dar saltos, qué sé yo, y cantar notas raras, improvisar, payar, qué sé yo, como también puedo paralizarme si eso no fluye. Pero un artista es como si fuera, a ver si lo ponemos en términos de un auto, por ejemplo. Entonces vos sos la batería que hace arrancar el auto. Vos no podés seguir con esa batería más de 15 minutos, o no arranca el auto y tenés que irte a pie nomás. Entonces si vos sabés utilizar bien la batería, arranca el auto y empieza a generar energía y puede estar 5 días. Bueno, eso te pasa a vos con la gente. O sea, si vos tenés que generar ese vínculo, generar esa comunicación, y a partir de ahí fluye. El espectáculo son ellos, vos, por ahí son un poco vos, ellos, eso es. Ahí ocurre la magia, digamos, ¿no? Sí, enseguida. Ahora, Antonio, sacándote un poco de tu actividad, que es muy difícil, por supuesto, como artista, como compositor, como intérprete, vos como hombre, recorriendo este país, ¿cómo lo encontrás? Yo encuentro, te diría que hay como una desesperanza instalada, más allá de cómo estemos, porque la esperanza no es una cuestión económica que pueda resolverte Machinea o algún otro de Harvard, que yo no, es otra cosa, porque son valores, ¿no es cierto? Entonces yo siento como que hay un economicismo instalado, ¿viste? Que el economicismo soslaya los valores, no tiene idea de lo que son los valores, sino decirle a cualquier economicista que te diga cuánto vale en dólares un abrazo de tu viejo, ¿viste? Entonces yo creo que estamos como tapando con pasto
algo maravilloso que tiene y le sobra al argentino. Nosotros somos gente muy, digamos, muy emotiva. A mí me decía una vez un psicólogo en un panel que estuvimos, no sé, en un programa de alguien, en Eusta, no sé quién, viste esas mesas redondas, ¿no? Y decía en broma una cosa que a mí me pareció muy seria, ¿no? Que decía que el argentino es un italiano que habla en español, que come como francés, cree que es inglés, y con las minas es como los árabes, ¿viste? Quiere toda para él y la de él para nadie. Espectacular la descripción, ¿no? ¿Viste? Entonces nosotros somos gente así, emotiva, pasional, y entonces cuando esa pasión, esa emotividad, esa energía maravillosa que tiene el argentino, es puesta hacia el lado de la tristeza, de la melancolía, de la desesperanza, es terrible, ¿viste? Es terrible. Es terrible. Pero entonces yo siento que pasa entonces eso. que los valores están quietos, adormecidos. Claro. Es decir, lo que a lo mejor en los últimos tiempos se ha puesto, como vos decías un poco, el mercado desplazando al ser humano. Sí, ¿no? sí, totalmente. Bueno, ni qué pensar si a nivel nacional tenemos como ministro de Educación a un contador público. Pero bueno, ¿no? eso es todo un pronunciamiento. Claro. Eso es todo un pronunciamiento. Exacto. Eso es todo un pronunciamiento. Y para aquel que te está escuchando y que, bueno, no tiene la moneda para comer a la noche, es decir, ¿cuál es tu canto de esperanza para que empecemos, digamos, a, como vos decías, la batería? Bueno, es difícil esto. Vamos a un ejemplo, por ejemplo. Yo en una de las etapas de naturaleza tengo una cosa que se llama las ollas culturales, ¿no es cierto? Y a mí se me ocurrió esto, a partir de concebir por hablar de comer, ¿no? De concebir digamos, la comida, lo culinario como un arte. Y de verdad lo es. Si vos te pones a pensar, por ejemplo, en la paella. La paella es una comida que se hizo en una hambruna, una ciudad sitiada, en guerra, y donde ya no había nada. Había, qué sé yo, una media bolsa de arroz, una gallina y un gallo. Y distintos ingredientes. Claro, cosa que no se podía hacer una comida porque había un poco de pescado, hasta creo que la primer paella había hasta carne de perro había. Entonces, ¿qué hacen? Agarran en el pueblo al tipo con más imaginación para cocinar, que fuera capaz de poner, condimentar, mezclar todo eso, que era una cosa tan distinta una de la otra, y hacer de esa tragedia que había ahí, porque no había para comer más que esa cosa que no se podía comer así. Entonces él mezcló todo de manera tal de que es una de las comidas más ricas que existe en el mundo. ¿Por qué le puso? Le puso arte, transformó una tragedia en algo movilizador, algo rico, bello, sabroso. Entonces, estas crisis, si uno le pone la cámara del otro lado, ¿no es cierto?, te sirve para acercarte. Yo conozco a un amigo mío que se volvió a vivir a Esquina, porque él vivía en Buenos Aires, tenía un buen trabajo en una fábrica, la mujer también, y bueno, primero lo echaron a él, entonces cuando iba todo bien, iban los chicos a la guardería, y los chicos iban a danza, y a estudiar idiomas, y qué sé yo, y estaban los chicos todo el día afuera, estudiando y aprendiendo para la vida. Y bueno, cuando lo echaron a él del trabajo, él se quedó en la casa, y entonces no pudieron tener más empleada, nada de eso, entonces él cocinaba para los hijos y cocinaba para la mujer, y le enseñaba a hacer los deberes después porque ya no tenía tiempo para la maestra particular, entonces empezó a estar todo el día con los hijos, y bueno, después la echaron a la mujer también, entonces tuvo que volver a Esquina, al pueblo de él, ¿no es cierto? Allá por lo menos le dijo el padre, acá tienen casa, la vendieron, se fueron a vivir para allá, y bueno, y ahí estaban los hijos de él, con el padre de él, con el abuelo que le contaba cuentos porque vivían en el campo, no tenían televisión, los llevaba a la escuela, y yo le digo, pero mira qué porquería lo que te está pasando. No. Tus hijos están en el regazo de tu viejo, ¿viste? Les cuenta cuentos, en vez de estar mirando a la televisión a otro bombado que quién sabe qué le dirá. Tu mujer cocina, vos también.